Vamos a hacer la cuestión A5 de la EBAU de 2018 de Murcia. Vamos a hacerla de dos maneras. Vamos a hacerlo a la izquierda, como veis, pues con una tabla de contingencia, y a la derecha con un diagrama de árbol. Vamos a empezar por leer el problema e ir escribiendo los datos. Fijaos, dice, una máquina funciona en modo automático el 70% de los días y el resto de los días funciona en modo manual. Bien, paramos ahí. ¿Eso qué significa? Vamos a llamar a funcionar en modo automático, y como funciona el 70% de los días, la probabilidad de que funcione en modo automático es 0,70. Y nos dice que en modo manual funciona el 30%, lo cual supone que la probabilidad de modo manual, que lo hemos puesto como A contrario, el contrario de automático es manual, será 0,30. Vale, seguimos leyendo. La probabilidad de que tenga un fallo cuando funciona en modo automático es 0,15. ¿Qué significa eso? Si llamamos F a que falle, y lógicamente F contrario al no fallo, la probabilidad de fallo en modo automático, es decir, suponiendo que está en modo automático, es 0,15. Y luego nos dice que la probabilidad de que tenga un fallo cuando funciona en modo manual es 0,5. La probabilidad de que tenga un fallo cuando está funcionando en modo manual, es decir, no automático, es 0,5. Vale, vamos a hacer una tabla de contingencia. Fijaos, la tabla de contingencia va a tener aquí arriba modo automático, modo manual. Aquí fallo y aquí no fallo. Entonces, y los totales en la columna de la derecha y en la horizontal. A ver, este recuadro de aquí contiene la probabilidad de que ocurra A y F a la vez, es decir, automático y fallo. Aquí, manual y fallo. Aquí, automático y fallo. Aquí, manual y fallo. Y no fallo, perdón. ¿De acuerdo? Y aquí los totales. De modo que en azul hemos colocado en la tabla, que lo vamos a rellenar aquí, los datos que tenemos del problema. Evidentemente, el total tiene que ser 1, que es la probabilidad de que ocurra todo. La probabilidad de que funcione en modo automático es el total. Esto es lo que tenemos, es 0,7. La probabilidad de que funcione en modo manual también nos la han dado, la tenemos aquí. Es el total de modo manual, porque sería la suma de modo manual y fallo, y modo manual y no fallo. Y aquí lo tenemos. Y ahora tenemos que rellenar las otras casillas. Vamos a ver cómo las rellenamos, puesto que aquí, en las casillas de aquí, lo que tenemos son intersecciones. Fijaos, yo sé, por la fórmula de la probabilidad condicionada, que la probabilidad condicionada de F a A es la probabilidad de F y A dividido por la probabilidad de A. ¿Qué es lo que sé de aquí? Sé los 0,15 de la probabilidad de F condicionado a, que nos lo han dado, y T también la probabilidad de A. De modo que de esta fórmula puedo obtener la probabilidad de la intersección que obtengo aquí. Es 0,0105 y lo coloco en su casilla correspondiente. De la misma manera, puedo calcular la probabilidad de fallo y modo manual, puesto que conozco la probabilidad de fallo suponiendo que está en modo manual, me la han dado, la tengo aquí, es esta, y también conozco la probabilidad de que funcione en modo manual, que también me la han dado, es esta de aquí. De modo que en esta fórmula yo despejo y obtengo la probabilidad de fallo y modo manual, que es esta de aquí, y la coloco en su casilla correspondiente. Bueno, ¿ahora qué pasa? Pues que como estas dos tienen que sumar 0,7, conozco esta de aquí y simplemente por la diferencia con 0,7 relleno esta de aquí. Y aquí igual conozco esta de aquí, como tiene que sumar 0,3, con la diferencia con 0,3 relleno esta otra. Si sumo estas dos, obtengo esta. Si sumo estas dos, obtengo esta, y compruebo que todas las verticales y las horizontales cuadran. Bueno, ya tengo mi tabla de contingencia. Este es el trozo más laborioso. Y ahora voy al apartado A.
El apartado A me dice, calcule la probabilidad de que no tenga ningún fallo. La probabilidad de que no tenga ningún fallo es esta. Y esto viene dado efectivamente por este dato de aquí. De modo que la tabla de contingencia ya me lo ha dado. Como he construido la tabla de contingencia, solo tengo que escribir el valor. Y ahora en el apartado E me dice, si un día tiene un fallo, es decir, suponemos que tiene un fallo, ¿cuál es la probabilidad de que haya funcionado en modo manual? Ya sabemos por la fórmula de la probabilidad condicionada que esto es la probabilidad de manual y fallo dividido por la probabilidad de fallo. Me voy a la tabla y digo probabilidad de manual y fallo. Esta de aquí. La coloco aquí. Probabilidad de fallo. Esta de aquí. Las divido y obtengo la probabilidad que me pide. Y ya he terminado el ejercicio. Podemos hacerlo de otra manera. Y os lo he puesto aquí para que podáis comparar una con otra. Entonces, lo primero, este es un diagrama de árbol. Voy a construir el diagrama de árbol. De acuerdo con los datos, fijaos que lo que tenemos es que puedo rellenar esta primera dicotomía, ¿verdad? La probabilidad de automático, la sé. Esto es la probabilidad de automático y esta es la probabilidad de manual, que ya las sé. Bueno, también sé la probabilidad de fallo condicionado automático, que me lo han dado aquí. Y la coloco aquí. Y esta, claro, como mi universo ahora es en automático, si la probabilidad de que haya fallado siendo automático es 0,15, la probabilidad de que no haya fallado es 1 menos 0,15, que es 0,85. De la misma manera, construyo este dato que me lo dan y este otro. ¿Vale? De momento, esto puedo rellenarlo porque sé que los productos me van dando las probabilidades de las intersecciones, o bien me voy directamente a ver lo que me piden. En el apartado A me piden la probabilidad de que no tenga un fallo. Es esa de ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga un fallo? Pues la probabilidad de que no tenga un fallo y esté funcionando en modo automático, y como solo me queda que funcione en modo manual, más la probabilidad de que tenga un fallo y funcione en modo manual. Si no los he calculado, vengo aquí y los calculo. Yo los tengo todos escritos, de modo que la probabilidad de que tenga un fallo y funcione en modo automático la tenemos calculada aquí. ¿Lo veis? Es esta de aquí. De modo que la coloco en su sitio. La probabilidad de que no tenga un fallo y funcione en modo manual también la tengo aquí y la pongo en su sitio. Lo sumo y me da 0,88. Lo mismo que me dio antes. ¿Vale? Y ahora voy a calcular la probabilidad de que suponiendo... la probabilidad de que suponiendo que tiene un fallo, esté funcionando en modo manual. Por la fórmula de la probabilidad condicionada sabemos que esto es la probabilidad de que funcione en modo manual dividido y que tenga un fallo dividido por la probabilidad de fallo. Entonces, aquí lo que pasa es que no sé la probabilidad de fallo, pero la probabilidad de fallo la puedo obtener así, la suma de la probabilidad de fallo y más la probabilidad de no fallo, uno en modo manual y el otro automático, y las sumo, que las puedo obtener aquí, o bien haciendo la probabilidad de fallo, como tengo calculado la probabilidad de no fallo, es 1 menos la probabilidad de no fallo. En todo caso nos da igual. Si hacemos estas dos que las hemos calculado, una aquí y la otra aquí, las sumo y obtengo ese valor. Y ahora simplemente tengo que sustituirlo en la fórmula y obtener el resultado. Podéis comparar una forma de hacerlo con otra.